Hola, hola. Continuamos con nuestro curso sobre Python en la ciencia de datos y análisis estadístico. Hoy quiero mostrarles sobre lo que es un data frame o una tabla de datos y cuáles son algunas de estas características. Vamos a discutir entre algunas otras cómo se define, cómo se construye un data frame, así como las características y la estructura de lo que es un data frame. Vamos a compartir sobre cómo llamar a una función que nos describa o nos haga un resumen del data frame, así como tratar índices, la longitud del data frame y así como acceder a ciertos elementos, filas, columnas, y qué es esa diferencia entre iLoc y loc, así como crear y agregar nuevas columnas y nuevos valores en un data frame. Vamos a continuación. Entonces, como acabo de escribir, ¿qué es un data frame, verdad? Un data frame o una tabla de datos es un arreglo bidimensional con ciertas columnas que pueden tener diferentes tipos, como aquí mencionamos, potentially different types, o sea, potencialmente diferentes tipos. Es decir, que no necesariamente tienen que ser todos diferentes, pero pueden ser diferentes, ¿verdad? Podemos pensar en ello como una hoja de cálculo en Excel, ¿verdad? Que usualmente es lo que nosotros importamos hacia nuestro archivo de Python, o puede ser visto como una tabla de SQL, ¿verdad? Donde podemos acceder a cada una de las columnas que la vamos a llamar usualmente variables, features, características. Y entonces, ¿cómo tratar los data frames? ¿Qué biblioteca llamamos para tratar los data frames o la cual nos permite? Para ello entonces vamos a usar a Pandas. Pandas es una biblioteca donde nos permite tratar con la estructura de los objetos, en este caso un data frame. Y como pueden observar aquí, cuando llamamos al constructor, nos dice, ok, vamos a llamar a un data frame Pandas, o como usualmente se abrevia, ¿verdad? PD, el PD. Entonces, llamamos a data frame donde los datos puede recrearse uno vacío, por supuesto, ¿verdad? Los índices no hay ninguno, pero también podemos ya darle ciertos valores de índice. Las columnas, ¿cuáles son los nombres de las columnas? Tipo también. Y si estamos haciendo una copia, usualmente vamos a poder copiar un data frame hacia otro, pero los cambios que hagamos uno sobre el otro van a ser reflejados. Por tanto, es muy importante si es una copia o no, ¿verdad? Si es una copia, entonces podemos modificarlo sin alterar la otra, ¿verdad? Lo que usualmente hacemos. Entonces, como mencionaba, una tabla de Excel. ¿Cómo se ve una tabla de Excel, verdad? Entonces, tenemos aquí un identificador, que usualmente no lo creamos en el Excel, pero podemos agregarlo, ¿verdad? En un data frame tenemos que usarlo. Este de ID tendría que ser no necesariamente numérico, pero podemos utilizarlo como en nuestro índice. Puede ser en un data frame, los índices pueden ser numéricos o pueden ser de caracteres también, ¿verdad? Como vamos a ver. Variable 1, variable 2, variable 3, variable 4. Entonces, como pueden observar aquí, la variable 1, por ejemplo, es una variable cuantitativa. La variable 2 sería cualitativa, así como la variable 3 y la variable 4. Podemos combinar entonces diferentes tipos en una sola tabla, ¿verdad? Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, veamos más. Vamos a primero importar pandas. Eso es lo que vamos a hacer, importar pandas. Entonces, para ello se utilizará la palabra, por supuesto, import pandas. Pero entonces, ¿qué es la definición de Pandas, verdad? Pandas es una biblioteca escrita exactamente para la manipulación, el análisis de datos, como pueden observar acá. Nos permite las operaciones usuales sobre la estructura de datos que vamos a utilizar. Y usualmente también vamos a trabajar con ellos cuando estemos trabajando con series de datos, series de tiempo. Entonces, vamos primero a llamar, muy importante, import pandas. Y vamos a utilizar PD para, en vez de estar escribiendo pandas todo el tiempo, utilizamos PD. Entonces, lo primero que hacemos. Luego, veamos entonces, voy a mostrarles diferentes formas de crear un data frame de diferentes otros objetos. Como por ejemplo aquí, si recuerdan, que es esto que están utilizando aquí con los corchetes. Los corchetes son para listas, ¿verdad? Entonces al final lo que estoy haciendo aquí es una lista de datos. Estoy haciendo una lista de datos, como pueden observar aquí. Entonces, datos, o sea, los datos como tenemos el constructor va a ser igual a 4, 5, 6, 7. El índice, si yo no lo escribo, Panda mismo lo haría, ¿verdad? Pero aquí le estoy diciendo cuál es. Recuerden que range va a crearme una serie de valores, una secuencia entre 0 a 4, sin incluir al 4, ¿verdad? Es decir, que va a ser 0, 1, 2, 3, ya que en Python los índices comienzan en 0. Y el nombre de la columna, si no le llamo el nombre de la columna, tampoco es tan grave, pero si quiero desde ya colocarle el nombre a la columna, entonces va a llamarse A. Entonces vamos a ver qué es lo que va a hacer Python. Entonces, PD, que es pandas, llama al constructor del data frame y va a crear una variable columna que se va a llamar A, con esos valores. Tenemos acá, y ya pueden observar aquí en el entorno, en el explorador de variables, que ya tenemos un data frame, tipo data frame, columnas A. Y vamos a imprimirlo, simple, y aquí tenemos ya.
Entonces, como puede observar aquí, la columna izquierda es nuestro índice 0, 1, 2, 3 y los valores de la variable columna 4, 5, 6, 7. Y ya es nuestro primer data frame. Otras opciones, como les acabo de decir, otras listas, ¿verdad? No, pueden observar aquí, esta es otra lista, pero una lista de caracteres, ¿verdad? De cadenas. Pueden observar aquí, LST, lo voy a grabar. Y aquí pueden ver una lista, U4, y así sucesivamente tengo diferentes valores. Tengo 7 diferentes elementos dentro de esta lista. Y entonces llamo al constructor. Verán aquí, como les mencioné anteriormente, que no es necesario escribir el nombre de la columna, los índices, y tampoco escribir data igual a la información, ¿verdad? Simplemente veamos lo que va a hacer entonces cuando llamamos al constructor e incluyendo la lista, ¿verdad? Y aquí está. Ahora tenemos aquí, en la parte superior, en Valor Explorer, tenemos 7 valores, una columna. ¿Cuál es el nombre de la columna? 0, no tiene un nombre como tal. Vamos a imprimirlo y vamos a observar acá. No tiene un valor la columna, 0. Y el índice tampoco lo mencioné, pero el mismo Pandas ha creado su propio índice. Por supuesto, comienza en 0 y termina hasta en 6, ¿verdad? Estas son dos maneras diferentes de crear un data frame en Python utilizando Pandas. Por supuesto, no es la única, como les mencioné. Vamos a ver, por ejemplo aquí, ¿qué es esto que tenemos acá? Esto es una tupla. Tengo aquí dos diferentes tuplas. 1, 2 y hello. Eso es una tupla. Recuerden que una tupla se utilizan los paréntesis. Entonces, en mi lista tengo dos tuplas. Y vamos a ver, X, pues es una tupla. Perdón, la unión de dos tuplas, ¿verdad? En una lista. Y llamo simplemente PD DataFrame X. Y ven que ya he creado un nuevo data frame. O sea que lo que nos está permitiendo el data frame es que de múltiples objetos yo puedo crear un data frame simplemente utilizando el constructor. Es lo que estoy mencionando. Ven aquí que ahora, a diferencia de este que no le mencioné el nombre de las columnas, simplemente le dije X, 0, 1, 2 son los nombres de las columnas. Aquí le estoy mencionando ya cuál es el nombre de las columnas. Entonces cuando llamo al constructor, que no estoy grabando en ningún momento, vean bien que aquí no tengo nada de asignación, ¿verdad? Entonces, ahora ABC. Ya tengo las columnas y también creo la misma tabla con los mismos datos, pero con diferente nombre de variable, ¿verdad? O de columna en este caso. Entonces vean que ya tenemos tres formas diferentes, ¿verdad? Y ahora, una de las más usadas también, por supuesto, es que cuando tengamos un arreglo, ¿verdad? Ven que aquí tengo un arreglo. Esto es un arreglo. Importamos o llamamos a NumPy, que nos permite el trabajo con arreglos, ¿verdad? Y entonces vean que esto es un arreglo de 3x3. No una lista, ¿verdad? Es un arreglo. Y entonces cuando llamo al constructor de DataFrame, le estoy pasando todo este arreglo que acabo de imprimir previamente. Y como es de 3x3, voy a tener 3 columnas. Y ya voy a llamar ABC. Y vean bien que cuando construyo, tengo df2, en la parte del explorador de variables, tengo 3x3 y tengo 3 columnas. Y lo puedo imprimir también, ¿verdad? Y acá lo pueden observar. Entonces, pueden ver que a partir de listas, o una lista que fue creada a partir de tuplas, arreglos, se pueden crear data frame, ¿verdad? O sea que no importa de dónde provenga, entonces podemos crear data frames si se respeta la estructura, por supuesto, ¿verdad? Y vean bien que uno de los más utilizados, como les mencioné, es el diccionario. Ya hemos hablado en vídeos anteriores sobre diccionario, ¿no? Entonces vean bien aquí que tengo. ¿Qué es lo que tengo aquí? Que al final, pues, digamos que un data frame es como un diccionario. ¿Por qué? Porque cada variable va a ser nuestra llave y va a tener múltiples valores. Es lo que estamos viendo aquí en un diccionario. Tenemos name, es nuestra llave, y cada uno de estos valores en esta lista es mis valores. Joe, Nat y Harry son los nombres. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí, verdad? Cuando llamemos al constructor del data frame. Name va a ser la variable o la columna, y Joe, Nat y Harry van a ser las observaciones en esa columna, o feature. Lo mismo en age, en marks. Por supuesto, muy importante, como les dije, podemos llamar a múltiples objetos y convertirlos a un data frame, pero hay que respetar que todas las observaciones y todas las columnas sean las mismas. Es decir, que una columna tenga 13 observaciones, en la otra también, ¿verdad? Muy importante eso, si no tendríamos problemas. Como pueden observar acá, que voy a cambiar esto. Vamos primero a crear nuestro diccionario, StudentDict. Podemos observar acá que en el explorador, aquí ya he creado mi diccionario. Es un diccionario como tal. Ahora lo vamos a imprimir y tengo aquí, ¿verdad? Un diccionario simplemente, ¿verdad? Ahora bien, llamo al constructor para construir mi data frame, mi tabla de datos, y entonces lo voy a guardar en StudentDF. Vamos a suponer que son estudiantes. Entonces llamo e imprimo df. Podemos separar acá. Ya he creado mi data frame. Por supuesto, esto no tiene que ser solamente 3 observaciones. Vamos a trabajar con miles, con cientos de miles de columnas de observaciones, ¿verdad? Como ya hemos visto en otros
vídeos que hemos hablado sobre análisis exploratorio de datos con Python. Entonces, lo quería mostrar aquí. Si yo elimino un valor de marks, o sea que esta columna marks solamente tiene 2 observaciones, mientras que las otras, name and age, tienen 3 observaciones. Entonces vamos a crear. Para el diccionario eso no es ningún problema, ¿verdad? Eso no es ningún problema para el diccionario. Pueden observarlo acá. No tiene ningún problema, ¿verdad? Imprimo el diccionario y eso no es ningún problema. Ahora bien, cuando lo convierta a un data frame, veamos qué dice aquí. Arrays must all be same length. Es decir, que todos los arreglos, este objeto que estoy convirtiendo en un data frame, tiene que tener la misma longitud. Ah, ok, puesto. Entonces vean bien que lo vuelvo a corregir, ¿verdad? Y entonces vamos a crear el data frame y lo tengo ahora. Ahí de esa manera sí lo crea, ¿verdad? Muy importante, por eso en las listas, como hemos mencionado anteriormente en otros capítulos, las listas pueden tener múltiples observaciones de diferente tipo, ¿verdad? Eso es una lista al final, ¿verdad? En los arreglos, pues también es un arreglo matricial o un arreglo tridimensional, 4 más dimensiones, ¿verdad? Al final, tensores, ¿verdad? Los vectores son una parte de arreglo, ¿verdad? Por supuesto, tampoco tenemos problema en ese sentido. ¿Cuántos elementos hay? En los diccionarios tampoco tenemos ese problema, ¿verdad? Como les acabo de mencionar, pero en data frame sí tiene esa restricción, ¿verdad? Digamos lo que el data frame es una combinación de lista con diccionario, ¿verdad? Donde ciertas características especiales, ¿verdad? Entonces, ya vimos cómo crear un data frame, ¿verdad? Por supuesto, vamos a ver en futuros capítulos cómo importar un archivo de Excel o CSV para convertirlo a un data frame, así como en otros capítulos hemos discutido ello, ¿verdad? Por si les interesa observarlo. Ahora bien, ¿qué es otras funciones que puedo ver? Pues bueno, puedo ver, por ejemplo, que me haga un resumen sobre mi data frame. Entonces para ello llamamos, véanse bien lo que voy a hacer, studentDF es mi data frame. Y llamo aquí y digo describe. Y entonces ya Python me muestra lo que yo quiero, ¿verdad? Entonces, describe. Entonces vamos a apretar aquí. Y entonces me está dando una opción, describe. Entonces, por supuesto, describe me lo está haciendo para variables cuantitativas. Ojo, ¿verdad? El nombre no lo puede hacer, bueno, pero sí lo hace para las variables cuantitativas. Lo que me hace es un resumen de las variables o de los parámetros estadísticos más utilizados, como por ejemplo, conteo, media, desviación estándar, valor mínimo, cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3 y valor máximo, ¿verdad? Ven aquí todo esto, ¿verdad? Esto lo puedo guardar en un objeto, sí lo puedo guardar en un objeto. Vean bien, aquí lo voy a guardar en un objeto. Y entonces, ¿qué podríamos hacer? Aquí, vean bien cuando le aprieto X. Vean bien que X ahora es un pequeño data frame también. Pueden observar aquí, X es un data frame también. Y entonces yo puedo acceder a cada uno de esos valores, ¿verdad? Como vamos a ver a continuación, ¿verdad? Cómo acceder a cada uno de esos valores, ¿verdad?